Los testimonios que estás a punto de escuchar son reales. Son las voces de mujeres que han sufrido violencia de género. Para proteger su identidad, otras mujeres prestaron su voz y su presencia. Cada historia es un reflejo de lo que muchas han callado. Escucharlas es el primer paso para reconocer y detener la violencia. Al principio todo parecía normal, incluso bonito, pero las primeras señales o banderas rojas fueron las faltas de respeto, las groserías, los jalones y cosas así. Sin embargo, debido a mi edad y a que crecí en una familia donde la violencia era de cierta manera normal, no lo veía como algo grave, no lo reconocía como violencia. Durante el noviazgo empezaron los maltratos, como las groserías y el control. No te vistas así, no hagas esto, no vayas acá. Yo lo veía como una muestra de que me quería. Todo comenzó cuando tenía 14 años al entrar a primero de preparatoria. Nuestro profesor de historia fue reemplazado por uno nuevo, que aparentaba tener unos 32 años. Unos 2 meses antes de terminar el año escolar, comenzó a mandarme mensajes diciendo que había soñado conmigo y que había pensado en mí al leer poemas. No entendía qué pasaba hasta que años después descubrí que era grooming, una forma de enamorarte para ganarse tu amistad. Como ya había tenido amistad con maestros en secundaria, al principio lo vi normal. Siempre me pedía perdón después de cada incidente. Después de tener a mi hija, todo empeoró. Él siempre me dejaba sola con la niña y se iba a fiestas, actuando como los hombres machistas. Sin embargo, todo cambió cuando me invitó a ver una película en su casa, donde ocurrió una agresión sexual. Después, me dijo que él apreciaba mucho su trabajo y que yo también había querido que pasara, haciéndome sentir culpable por mucho tiempo. Cuando se lo conté a mis amigas, me dijeron que era mi culpa y que tenía daddy issues, así que decidí no decir nada. El primer maltrato fuerte ocurrió cuando mi hija tenía 2 años. Peleamos en mi cuarto por unos mensajes que vi de otra persona en su teléfono. Estábamos solos en mi casa. Le reclamé y él se enojó, comenzando a agredirme verbalmente. Yo también estaba enojada y le dije muchas cosas. Él me dijo una grosería y yo le di una cachetada. Su reacción fue darme un puñetazo en el ojo, casi al borde de que me desmayaba. Caí en la cama, con el ojo hinchándose al instante, así como de boxeador. Mi hija estaba llorando y él se quedó pasmado por lo que había hecho. Empezó a pedirme perdón. Me decía con remordimiento y me sacó de mi casa, tapándome con una sudadera para que mis papás no me vieran al llegar. Me llevó a su casa en un taxi, sacó ropa mía, de él y de mi hija, y nos llevó con él. A pesar de todo, accedí a irme con él, pues de cierta manera me daba miedo decirle que no. No denuncié por sentirme culpable, pero medio año después, otra chica denunció y sus papás la apoyaron. Lograron que el profesor dejara de dar clases en la prepa y lo cambiaron a iniciación universitaria. Hacer una denuncia pública en redes es visibilizar y ejercer presión. Esto no podría ser sin todo este movimiento feminista. Denunciarlo públicamente en redes es una herramienta valiosa. Hoy en día ya no te expones a que te juzguen, sino que te apoyan, piden justicia y presionan a las autoridades. Cuando pienso en justicia, lo primero que se me viene a la mente es la impotencia y el cansancio. En 2017, movimientos de denuncia como el Me Too evidenciaron innumerables violencias que permanecían ocultas a la vida pública. Miles de mujeres alrededor del mundo expusieron las situaciones de las que eran víctimas. Como nos recuerdan Sandra Escutia, psicóloga especialista en género, y Laura Vega Gil, abogada feminista. A mí me parece que el Me Too fue muy importante, aunque ya llegó un poco como oleada después a México, y en medio, antes de que llegara el Me Too a México, hubo otros movimientos también surgidos en Latinoamérica, ¿no? Como el Mi Primer Acoso, como Ni Una Más, Ni Una Menos, que también tienen su propia historia y que más que acceso a la justicia, un primer paso que dio esto es que las
mujeres y las personas víctimas de violencia se dieran cuenta que eran víctimas de violencia, verse desde ahí. Es producto de la organización, especialmente de mujeres, para poner en la mesa aquellos casos que no se han resuelto, que la justicia no ha resuelto, ¿no? Que están impregnados de impunidad y que ha permitido la movilización a partir de diferentes estrategias, ¿no? Las más conocidas son los tendederos, la funa digital o el escrache digital. A un par de años de estos movimientos, las denuncias públicas en redes siguen visibilizando múltiples violencias, como explica Daniela Rea, periodista y escritora. Para mí la denuncia pública, incluso si es una denuncia pública anónima, tiene que ver con empujar que se abra una posibilidad de que las violencias que las mujeres estamos viviendo se abran un lugar a como de manera, o sea, como sea necesario que se haga, ¿no? Si no hay escucha y si hay una revictimización de quienes lo están denunciando, o si hay una criminalización de las mujeres que lo están denunciando, y la única manera que tenemos confianza de hacerlo es a través de una denuncia anónima, pues está bien que se haga, porque es lo que se necesita para abrir un espacio, ¿no? Para empujar u obligar a una especie de espacio de escucha. Y creo que en ese sentido también pues fue una herramienta pedagógica para muchas de nosotras, ¿no? ¿Es la denuncia pública la única forma de justicia? ¿Pueden los agresores reinsertarse? Aunque el debate se centra en el castigo público, el 76.2% de las mujeres en la Ciudad de México han vivido algún tipo de violencia y la mayoría de los casos quedan impunes, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2021. La denuncia pública se ha vuelto una forma de justicia social, pero las víctimas también buscan reparación judicial, acceso a terapia y garantías de no repetición. Una noche, él salió con la excusa de siempre, pero yo sospechaba que iba a ver a otra persona. Fingí creerle y aproveché para regresar a mi casa. Me puse mucho maquillaje en el ojo para tapar lo morado que aún se veía. Sus papás trataron de detenerme, pero me aferré y me fui. Llegué a mi casa y mi hermana se dio cuenta de que tenía mucho maquillaje y me preguntaron que qué me había pasado. Les conté todo. Me sentía traicionada y humillada. Mi mamá se enojó mucho y decidimos ir a denunciarlo al día siguiente. Fuimos al DIF y levantamos un acta. Nos mandaron al municipio y me preguntaron si quería proceder ya bien, porque eso ya era para irse a la cárcel. Esto fue en 2008, cuando mi hija tenía 2 años. En el Ministerio Público sí te atienden, pero para mí no le dieron mucha importancia. Para mí fue como si dijeran una más que venía a quejarse de su marido. Me dijeron que si quería, la policía iría por él para iniciar una investigación, pero al final tuve miedo y no quise proceder. Yo creo que hay bastantes estadísticas que muestran de cómo los ministerios públicos, las fiscalías en general en todos los delitos, revictimizan, ignoran, no trabajan, culpan, dejan en la víctima la carga de la prueba. Si no tienes recursos no puedes acceder a una justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso en las mujeres sigue habiendo una falta de perspectiva de género o una mirada súper patriarcal de la justicia, que lo primero que hace es cuestionarle a la mujer su responsabilidad en el delito del que fue víctima, ¿no? Entonces, si encima de esto nos están diciendo, o sea, como que con este antecedente, pues es claro que una va a recurrir a la denuncia pública anónima, porque lo que nos queda es apelar a la vergüenza pública. O sea, si no vamos a tener acceso a la justicia, al menos apelemos a la vergüenza pública. Y esperamos que los hombres todavía tengan vergüenza. Este 2025, la francesa Gisèle Pelicot, víctima de violaciones bajo los efectos de somníferos, logró lo que muchas mujeres buscaron con sus denuncias: que la vergüenza cambie de bando y no recaiga sobre las víctimas. La verdad es que a mí me parece muy asombroso la forma en la que Gisèle Pelicot pudo darle la vuelta y
decir, ¿por qué soy yo la que tiene que ser anónima? Sí. Exacto, quienes deberían de avergonzarse son ellos, ¿no? Y yo siento, o sea, me da, a mí yo como lectora del proceso judicial, como espectadora o como persona que leyó las noticias y supo del proceso judicial y medio lo siguió en las noticias, a mí me parece que es una enseñanza bien potente el entender que la vergüenza tendría que cambiar de lado, porque justo una de las cosas que operan y que permite que la violencia de género opere sobre nosotros, o sea, que la violencia patriarcal opere sobre nosotras, tiene que ver con el hacernos responsables de una u otra manera de lo que nos sucede, ¿no? O sea, somos responsables por las razones que quieras de las violencias que sufrimos. Y esa vergüenza, que no solo es social, sino que también es judicial, o sea, cuando una mamá va y denuncia al MP, lo primero que le dijeron, ¿y segura que conoce a su hija? ¿Y segura que su hija no se fue con no sé quién? O sea, lo que están tratando de hacerte es meterte la vergüenza para que te calles y para que recules y te dediques a vivir las consecuencias de esa violencia encerrada en tu casa. Y entonces eso lo que permite es que esta violencia se siga perpetrando, entre un montón de cosas, ¿no? Entonces me parece muy potente lo que ella nos enseñó al decir que la violencia cambia de bando. Cuatro años después, entré a terapia psicológica por situaciones que venía arrastrando y decidí enfocarme en los deportes. Regresando de la pandemia, me inscribí a natación en la alberca olímpica de la UNAM. Me interesé por los clavados y mi profesor de natación habló con el profesor de clavados, Sam, para que pudiera entrenar con ellos. Sam era muy estricto y exigía mucho esfuerzo físico. Al principio, me pareció una buena forma de disciplina. Sin embargo, el profesor comenzó a ser muy atento conmigo, lo cual me incomodaba. El profesor me prohibió entrar con camisas oversize por mi seguridad y tuve que usar mi traje de baño. Y cuando digo que me lo prohibió, es porque su comportamiento era agresivo, gritando y humillando, así que hacía lo que él me decía. Luego, me dijo que tampoco podía entrenar en leotardo, pero no me dio una razón. Mi complexión comenzó a incomodarme, ya que sentía que me veía de forma morbosa. Después de golpearte, un hombre cambia y se muestra todo amoroso. Pero después de un tiempo, las agresiones verbales y el control regresan. Él nunca me dejó trabajar ni estudiar. Quería que solo estuviera en la casa cuidando a mi hija, haciendo quehacer y atendiéndolo. De tantas veces que yo le dije que no, él se molestó y me dijo, si no quieres salir conmigo, solo dilo, pero deja de poner excusas. En los estiramientos me tocaba el cuerpo de forma innecesaria, pero al principio lo vi como parte del entrenamiento. Como venganza por rechazarlo, el calentamiento fue extremo, llevándonos al límite de nuestra resistencia física. En los trampolines, si no podía hacer bien un salto, me obligaba a subir al trampolín de 3 metros, aunque la caída fuera más dolorosa. Comenzó a descalificar mi capacidad y a decir que no cooperaba con la dinámica. Me cambié al horario de la primera hora y comencé a hacer amistad con compañeras de clavados. Cuando hablamos de cómo nos sentíamos con las clases, le conté lo que pasaba con el profesor. Mi amiga me ofreció su apoyo y entendí que tenía que hacer algo para cambiar esa dinámica. Decidí iniciar el proceso de denuncia. Primero, hablé en la dirección de la alberca olímpica, pero tuve que llevarlo hasta Deporte UNAM. Ahí me mandaron al Centro de Denuncias de Violencia de Género, pero las abogadas no hicieron nada. Se habla de 97% de impunidad. Impunidad hablamos de vacío de justicia, nulidad de justicia, no hay sentencia, no se investiga. Y si se investiga, pues suceden varias cosas, ¿no? Que también hace parte de por qué las mujeres no están acudiendo a la justicia formal o por qué acudimos a estos mecanismos sociales, colectivos para denunciar. Y es la revictimización por parte de los funcionarios, es la falta de perspectiva crítica por parte de quien atiende los casos. Digamos que todo el aparato del derecho penal que está
que tiene como misión resolver un caso, pues carece de perspectiva. Entonces digamos que frente a la impunidad la respuesta es el escrache, ¿no? Y se queda corto porque la respuesta estatal es una respuesta de crear normas o un marco jurídico a través de los delitos. Falta que podamos saber a qué números recurrir, tener certeza de que nos van a atender en las lunas o en el CABI o en los ministerios. Cuando uno ha tenido una afección que afecta sus emociones y su psique, necesita un acompañamiento prolongado que no te pueden dar las instituciones públicas porque también están saturadas, ¿no? Que tú vayas una vez al mes o cada 2 meses al psicólogo o a psiquiatría no te sirve porque necesitas que te den herramientas, primero para sobrevivir, luego para sanarte y luego para disfrutar plenamente tu vida sin tener esa sensación de persecución. Cuando el escrache sale, cuando una compañera denuncia, se unen otras compañeras para volver viral o para poder reproducir lo que está sucediendo, ¿no? Y eso no lo hace el derecho penal tradicional. El derecho penal individualiza la conducta, hay una víctima, hay un victimario y el Estado simplemente fue garante de que se solucionara el conflicto, además alejándose de la reparación integral. Y lo que sucede con esta visión colectiva es asumir que la violencia de género es estructural, que no va a solucionarse teniendo una fiscalía que pintamos de rosa, si no existe una perspectiva de género, que no se va a solucionar, digamos, en el caso de abuso policial, poniendo mujeres policías, porque el hecho de ser mujer no te garantiza que no tengas una visión machista, sino que implica un reconocimiento colectivo del daño, ¿no? Finalmente, la gota que derramó el vaso fue cuando me estaba ahorcando en mi cama. Me insultaba y me escupía en la cara. En ese momento decidí que no podía seguir así, que un día me iba a matar. Actué con calma y esperé el momento para irme. Hablé con mi hija mayor y le expliqué que me iría para que su papá se fuera de la casa. Agarré mis cosas y me fui a la casa de una sobrina. Él hizo un desastre en la casa y se llevó a mis hijos. Regresé a mi casa con miedo, pero con el apoyo de mi familia logré que él me devolviera a los niños. Fuimos al DIF para establecer una pensión, pero él se negó a darme dinero, diciéndome que yo había elegido esa vida. Yo no te mandé a esto, tú quisiste creerte la chingona, la todo, pues ahora demuéstralo, me dijo. Al principio me daba poco dinero cuando quería, a veces 500, 700, 900 pesos, pero con eso no alcanzaba. Tuve que ir a Dirección General de Deporte con la abogada de jurídico para que me ayudara. Me asignaron a 2 abogados y a mi amiga, que también denunció, le asignaron otro abogado. Con estos abogados fuimos al Centro de Denuncias de Violencia de Género. La abogada rechazó la denuncia de mi amiga, así que tuvimos que darle otro enfoque. La solución fue una suspensión de 8 días sin sueldo para el profesor. Obviamente la alberca fue un momento difícil, pero seguí yendo por las personas y el deporte. A pesar de estar en el proceso de denuncia, me exponía al profesor. Finalmente, me dieron medidas precautorias y pedí que lo cambiaran de horario. El profesor inició una campaña de desprestigio contra mí, diciendo que no hacía los ejercicios y que era problemática. Después de un tiempo, él quiso regresar conmigo, pero ya no caí en sus manipulaciones. Me chantajeaba llorando y diciendo que se quería suicidar. Fue un proceso desgastante, sobre todo porque no tenía dinero para un abogado. Años después, trabajando en un despacho, un abogado me ayudó a meter una demanda legal por divorcio y pensión alimenticia. Aunque hubo una sentencia, él nunca la cumplió. Nunca me animé a hacer una denuncia pública por vergüenza. Hoy, si pudiera regresar el tiempo, denunciaría a mi agresor y buscaría que se cumpliera la justicia. Desde una visión androcentrista y superpunitivista, pues pareciera que la víctima no tiene agencia. Y muchas veces las víctimas son
quienes saben, bueno, muchas veces no, en todos los casos las víctimas son quienes saben cómo deben responder al hecho de su vulneración. En el modelo tradicional penal, que es el que impera, en el que se debe probar que una persona presuntamente acusada de un delito es culpable, nunca se mira a la víctima, nunca se le pregunta cuál es la pena que ella espera, nunca se le pregunta cuál es la forma de reparación que ella espera. Y además se le asume que no tiene agencia, ¿no? Que es una persona totalmente vulnerada que no puede tener agencia dentro del proceso penal y dentro del proceso de reparación. La justicia restaurativa se ha planteado como una alternativa al punitivismo. Sin embargo, debe partir de una escucha activa a los deseos y necesidades de las víctimas. Bueno, la justicia restaurativa precisamente nace como una crítica a esa justicia punitivista que centraba la mirada hacia el posible reo, o sea, como de garantizar el debido proceso, de que se deben tener las pruebas para poder acusar a una persona, y vuelca la mirada hacia la víctima. Entonces dice, hay un daño, hay que restaurar esa situación de daño y hay que generar mecanismos para que haya una reparación integral. Entonces digamos que su mirada es crear comités o sea, puede tener varias herramientas, pero hay elementos importantes como la verdad, la reparación, la no repetición, ¿no? Y digamos en la verdad es precisamente saber qué sucedió. Creo que en principio el sistema judicial no tiene al centro a la víctima, tiene al centro al perpetrador. Y entonces, ha habido reformas a la Constitución en términos de derechos humanos, se han tratado de ya no solo el castigo, la verdad, la reparación y la no repetición, o sea, se ha tratado como de robustecer el sentido de lo que implica la justicia, pero me da la sensación que la práctica, la justicia, se sigue entendiendo como el castigo al perpetrador. No denuncié fuera de la UNAM porque me daba miedo tener que presentar declaraciones y exponerme. Veía que aquí no estaba avanzando y si lo llevaba fuera, no sabía con qué me encontraría. Denunciar públicamente mi caso no lo llamaría justicia, sino más bien una salida y una prevención. En el primer caso, fue una forma de soltar, liberar y prevenir. Pienso que alzar la voz y denunciar es de valientes. El miedo nos paraliza, pero no debemos quedarnos calladas. A las mujeres que han pasado por situaciones similares, les digo que busquen ayuda y que no tengan miedo de denunciar. La verdad es que no creo que haya algún tipo de reparación una vez que sucede este tipo de cosas. En el primer caso, no sé si exista algo que pueda repararlo, porque miro atrás y veo que a los 15 años pasé por cosas que en algún punto entenderé. Es tiempo de tu vida que ya no va a regresar. Me veo en un segundo año de prepa con una depresión fuerte, sintiéndome mal conmigo misma, pensando incluso en dejar de estar aquí. Son momentos que no regresan. En el segundo caso, lo más cercano a la reparación es que se vayan, que les quiten los espacios en los que pueden seguir ejerciendo violencia, que los aíslen socialmente. Pues la reparación del daño tendría que incluir que la persona que ha sido violentada se sienta libre, ¿no? Y vuelva a ser feliz de manera plena, pudiendo disfrutar sus derechos. Pero a veces es muy difícil, ¿no? Depende un poco de las violencias que se hayan vivido, cuál es la medida. Creo que eso también nos hace falta mucho trabajarlo. Y eso no necesariamente le sirve a quien fue víctima de un delito o de una violencia. Y una de las cosas que platicábamos con las mujeres que entrevistamos a raíz del Me Too, Lidiet Carrión y yo en pie de página, pues es que muchas decían, cuando les hacemos la pregunta, ¿qué sería reparador para ti? ¿O de qué manera el agresor puede repararte el daño? Y la gran mayoría era como, esa persona no puede repararme el daño. O no quiero tener nada que ver con esa persona, ¿no? Porque la justicia se entiende, o la reparación del daño se entiende desde otros lugares, y eso es algo que cada persona va a poder determinar qué sería reparador para mí o no, como víctima de un delito, como víctima de una violencia de género. Cuando pienso en justicia, la imagen que se me viene a la cabeza es la cárcel. En mi caso no se obtuvo justicia, pero he aprendido a vivir y a salir adelante. Lo que hubiera considerado justo es que él hubiera enfrentado a la justicia y pagado por lo que hizo. Cuando pienso en justicia, lo primero que se me viene a la mente es la impotencia y el cansancio. En el primer caso,
el del profesor de historia, siento que no obtuve justicia, pero he aprendido a vivir con ello. En el segundo caso, el del profesor de clavados, creo que sí llegó y fue un momento de prevención. Aunque tardó demasiado, finalmente llegó y sigo trabajando para que se mantenga.